Hemos llegado al domingo 12 de septiembre y es el 24º domingo del tiempo ordinario. San Marcos, en el capítulo 8, nos refiere el bellísimo pasaje de la pregunta clave: ¿quién dice la gente que soy yo y qué opinan ustedes de mí? Es una pregunta que exige una respuesta. No todos están dispuestos a darla y no todos están capacitados para darla. Dejemos que sea el evangelista mismo quien nos narre este acontecimiento. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de eso y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza, pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Mas él se volvió y, viendo a los discípulos, reprendió a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Camino de Cesarea de Filipo, Jesús hace una pregunta clave: ¿qué opina la gente de mí? Las respuestas fueron todas equivocadas. Dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías o uno de los profetas. Jesús no es Juan el Bautista que ha vuelto, ni Elías que ha vuelto, ni un profeta. Esa es una de las grandes tentaciones de la modernidad: ver en Jesús un profeta, ver en Jesús un gran hombre, pero no un Dios. Cuidado, porque cuando alguien afirma que Jesús no es Dios, se equivocó profundamente. Ante todo, Jesús es, como dice hoy San Pedro, el Mesías, el Hijo unigénito de Dios. Es Dios como el Padre es Dios y como el Espíritu es Dios. Como las respuestas del mundo no son atinadas, y no solo hace 2000 años, también hoy. Ustedes escucharán a muchos decir que Jesús es un extraterrestre, que es un guerrillero, que es un filósofo, que es un gran profeta, pero no dan un paso adelante para reconocer que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y el Mesías. Jesús hace una segunda pregunta más delicada todavía: ¿y ustedes? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién creen que soy yo? Es más delicada porque exige una respuesta personal. Jesús te pregunta esta mañana: ¿quién soy yo para ti? Los discípulos se mantienen en silencio y solo Pedro, ungido por el Espíritu Santo, responde: tú eres el Mesías. Mesías en hebreo significa el ungido por el Espíritu Santo, el anunciado por los profetas, el Hijo de Dios. Todo eso significa Mesías. Jesús les dice: no lo digan a nadie. Muchos preguntan por qué Jesús pidió que no lo dijeran a nadie. Por un motivo sencillo: porque en el tiempo de Jesús se esperaba un Mesías rey, un Mesías poderoso, al que querían nombrar rey. Y Jesús sabía que si él reconocía públicamente que era el Mesías, iban a querer confundirlo con un rey más. Él es Mesías y no rey de este mundo. ¿Se acuerdan del diálogo que Jesús tuvo con Poncio Pilato? ¿Tú eres rey?, le preguntó, y Jesús le dijo: soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Por eso es que Jesús dice: no lo digan a nadie, porque en ese momento la gente no entiende un reinado de otro mundo, sino solo un reinado temporal.
A continuación, Jesús les anunció que Él debía morir, pero que resucitaría al tercer día, y Pedro trataba de convencerlo de no morir, de no sufrir. Es una gran tentación no sufrir, no cargar con la cruz, buscar lo más fácil. El cristiano, por naturaleza, se ve tentado para no sufrir. ¡Pare de sufrir! ¡Qué equivocación más grande! No es así. Jesús dice hoy: el que quiera seguirme debe sufrir. Tome su cruz y sígame. Y el que por mi causa sufra, por mi causa muera, conseguirá la vida eterna. Por eso es que hoy Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. No estás pensando como piensa Dios, sino como piensan los hombres. ¿Cómo piensa Dios? Que el Hijo del Hombre debe morir para redimir al mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Que la cruz no es necesaria, que Dios no es muy importante, que el sufrimiento no es parte de la felicidad verdadera. Sin embargo, hemos aprendido que por la cruz se llega a la luz. Hermanos y hermanas, abracemos fuerte la cruz de Cristo. Que el Señor nos dé la gracia de ser hombres y mujeres de fe. Así sea.